Hola, estamos celebrando el centenario de la poeta uruguaya Amanda Berenguer y también de su esposo José Pedro Díaz, un docente inolvidable, poeta en sus comienzos y luego narrador, ensayista, crítico, editor. Ellos se conocieron muy jóvenes en preparatorios del IABA. Amanda cursaba medicina y José Pedro cursaba abogacía. Eran compañeros de Daniel Vidar, que era muy joven como ellos, el futuro antropólogo. Se casaron en 1944, ella tenía 22 años y él 23. A partir de la boda es muy difícil evadir el plural para aproximarse a la vida de cualquiera de los dos. La de Amanda es una de esas voces poéticas que conmueven como únicas. Su escritura es original, visionaria, proteica, inclasificable y brilla en el concierto de la lengua castellana. Ojalá los homenajes que se están realizando por el centenario, esas cifras redondas que llevan a esas movilizaciones, digamos, de la obra y de la vida de los actores implicados, ojalá impulsen esta obra, el conocimiento de la obra, la lectura de la obra, que en este país perdura casi como un secreto compartido entre poetas y estudiosos. Probablemente, creo yo, su figura ha quedado como apresada entre el mito nocturno y solitario de Idea Vilariño y las luminarias internacionales más recientes de Ida Vitale. Tres mujeres bien distintas, tres creadoras excepcionales, que suelen nombrarse en tríada, como se nombraron antes a Delmira Agustín y María Eugenia Baferreira y Juana de Ibarburu, esas enormidades, esas constelaciones poéticas de a tres que se dan en nuestro país de tanto en tanto. Además de ser una poeta inmensa, Amanda Berenguer era ama de casa y no renegaba de ello, no renegaba para nada, al contrario. Pero quiero decir, no fundó revistas literarias, ni ejerció la crítica, ni ejerció la docencia, como sus coetáneas Ida e Idea, y que eso les dio evidentemente una exposición mayor que la que ella tenía. Era de complexión muy menuda, tenía un aspecto hogareño y muy dulce, pero llegó a conquistar un lugar central en la generación crítica que desde mediados del siglo XX actuó con un rigor excesivo, para bien y para mal, en nuestra escena literaria. Uno puede preguntarse cómo llegó a brillar de tal forma Amanda en ese lugar. Y para eso creo que, para entenderlo un poquito, creo que es necesario hacer un poco de historia, hablar un poco de quién fue Amanda y cómo llegó a ser lo que fue. Nació el 24 de junio de 1921, un día mágico de San Juan. En casa de la familia materna, de los abuelos maternos, los libros eran muy apreciados, quizás porque el hermano mayor de la mamá de Amanda era José Pedro Bellán, pedagogo y político del Partido Colorado, pero sobre todo cuentista, dramaturgo y narrador. Todo el mundo recuerda la representación teatral de Doña Ramona, aunque en realidad fue una novela que después se adaptó al teatro, pero se habló mucho de José Pedro Bellán en esa época de los estrenos teatrales de Doña Ramona. Para la pequeña Amanda, entonces, un escritor ya desde chiquita era algo misterioso, y los libros eran como territorios vírgenes, creados solo para ella, que a los 8 años soñaba con ser sabia y famosa, con llegar a ser sabia y famosa. Fue a la escuela Italia, porque había nacido en el barrio Brazo Oriental, cerca, como siempre decía ella, de la estación de tranvías del Reducto. Después fue a Liceo Miranda. En el Miranda, en cuarto año, tenía de compañero de clase a Carlos Rama, hermano de Ángel y de Germán. Y con Carlos editó una revista en cuarto de liceo que se llamó, una revistita liceal que se llamó Vida. Y se fue convirtiendo en una lectora apasionada de la poesía, pero ecléctica, leía toda la poesía, cualquier poesía. Pero sin embargo, curiosamente, prefería los cálculos matemáticos y la cosmografía. Recuerden que dijimos que hizo preparatorios de medicina. El año en que Amanda y José Pedro se casaron, allá en 1944, compraron una
Minerva prehistórica a pedal, le decían ellos, a una impresora gigantesca que llamaron la Galatea y que puede verse ahora en la Biblioteca Nacional porque el hijo de Amanda y José Pedro, Álvaro Díaz Berenguer, único hijo que es médico y ensayista, donó todo el archivo de Amanda y de José Pedro a la Biblioteca Nacional para su estudio y también marchó ahí la famosa Galatea, donde se compusieron e imprimieron a mano libros propios y de algunos amigos, con mucho trabajo, porque es un mastodonte que había que manejar y a pedal, y había que hacer mucho esfuerzo físico. Y después hay una frase, una expresión de Leonardo da Vinci que era como un lema para Amanda y José Pedro, el ostinato rigore, que fue el ex libris de lo que publicaban en la Galatea. A partir de 1940, entonces, Amanda publica sus primeros libros, de los que luego abjura porque los considera unos tanteos preliminares y no quiere recordarlos mucho. Después le sigue, y quizás podríamos pensar en él como un libro fundacional, la elegía para Paul Valéry, con el que en 1945, que fue el año en que murió el poeta francés y además la fecha clave que daría nombre a la generación por venir que ella integra, se estrena la Galatea. Pero será recién en 1952, con un largo poema que se llama El río, el salto hacia la madurez lírica de sus obras mayores. En 1947, los Díaz Berenguer se instalaron en la casa de Punta Gorda que habían construido en las dunas, no había nada por allí, en la calle Mangaripé, que hoy se llama María Espínola. Esa residencia llega a ser legendaria en la historia de nuestra literatura. No hay estudio que hable de la generación del 45 o de Amanda y de José Pedro que no hable de la casa de la calle Mangaripé. Allí recibieron al exiliado español José Bergamín, a Juan Ramón Jiménez y a su esposa, a Vargas Llosa, a Raúl Zurita, a Roberto Fernández Retamar, entre muchos otros nombres importantísimos. Pero también eran asiduos visitantes de la casa Ida Vitale, Ángel Rama, Carlos Maggi, María Inés Silva-Vila, Manuel Flores Mora, María Zulema Silva-Vila, las hermanas Silva-Vila que se casaron, una con Flores Mora y una con Carlos Maggi, ¿no? Mario Arregui, Gladys Castelvecchi y algún otro amigo veinteañero, pensemos en que eran veinteañeros. Entre ellos se nombraban como los muchachos, se llamaban los muchachos. Se reunían, discutían sobre la creación literaria, intercambiaban libros, hablaban sobre lo que estaban escribiendo, se leían las cosas que estaban escribiendo y criticaban sin piedad textos propios y ajenos, con la proverbial fiereza que siempre se menciona cuando se habla de la crítica de la generación del 45, que en realidad ahí se estaba formando, era emergente, todavía no eran del todo los que iban a llegar a ser. Pero esas reuniones, nosotros decíamos hoy, bueno, Amanda fue ama de casa, sí fue ama de casa, pero era muy estudiosa, vivía estudiando, leyendo todo, amaba las enciclopedias, amaba los diccionarios, amaba la ciencia, amaba, los ensayos, leía mucho ensayo, pero esas reuniones que hacían con todos estos muchachos y chicas de la futura generación del 45 fue fermental desde el punto de vista intelectual, muy fermental. Y era un ambiente que de una riqueza sorprendente, y el intercambio entre ellos evidentemente fue crucial y los enriqueció a todos. Y en el caso de Amanda, además, se suma a ese aprendizaje tan importante en su vida la historia de amor y de mutua colaboración con José Pedro por más de 6 décadas, en las que vivieron la literatura como algo inevitable y apremiante, como una pasión, como un destino. Un buen día, en esas reuniones con los muchachos, Amanda les leyó a todos un pasaje de ese poema largo, El río, un pasaje conmovedor que los tiene a ellos como protagonistas. Es una especie de homenaje a la amistad, de canto a la amistad, pero realmente con una intensidad dramática que los afectó a todos, porque ¿qué hacía ella ahí?
imaginaba un futuro lejano donde todos estaban muertos. Y contaba Amanda que esto les produjo a todos una emoción que a algunos los llevó a las lágrimas. Es impresionante, no da acá el tiempo para leerlo todo, por supuesto, pero después de ir uno a uno, ¿qué será de tu gesto, Manuel Flores, cuando no estés? Y Carlos Maggi, Ida Vitale, y así uno a uno, diciendo cómo estarán todos habitando sus respectivas muertes, dice al final: recuerdan, amigos, nos diremos y no estaremos más para escucharnos, y tendremos ya algunos, hace tiempo, deshechas en la sombra las entrañas. Durante 1950 y 1951, Amanda y José Pedro recorrieron Europa a bordo de un Citroën 11, gracias a una beca gallinal que había obtenido José Pedro en enseñanza secundaria. Fíjense lo que era enseñanza secundaria en aquella época, que te podía premiar así. Bueno, peregrinaron por museos, recorrieron iglesias góticas, catedrales, iglesitas románicas, fueron a museos, a conciertos, a tertulias, y conocieron un montón de gente. Cenaron con Neruda, por ejemplo, conocieron a Tristán Tzara, tienen fotos con él, conversaron con Paul Éluard, velaron los restos de André Gide, se estremecieron en la casa desolada de Antonio Machado. 20 años después, en un segundo viaje de Amanda y José Pedro, estuvieron frente a la tumba de Valéry, a que ella le había cantado cuando murió, y estuvieron también en el antro de la Sibila de Cumas, que inspiró el poema Entrada a la Palabra, de su libro más premiado dentro y fuera de fronteras, que se llama La Dama de Elche, y es de 1987. Un libro que proyecta la aventura personal, subjetiva, íntima, doméstica, sobre el fondo de la historia y de los mitos. Un texto fundamental dentro de su obra. Todos son fundamentales dentro de su obra. Ninguno desmerece nada. Simplemente todos cambian permanentemente, porque ella no tiene una voz única, ella tiene miles de voces y todas son su voz. Quizás la peripecia vital de Minge le decían familiarmente, quizás su peripecia vital no abunde en acontecimientos anecdóticos, pero todos los momentos que sustentan su poesía son biográficos. Desde la aventura interior de una mujer que cocina, que barre, que cose, pero que resignifica su mundo doméstico en una relación con los objetos y con las tareas, las labores, digamos, domésticas, que trascienden la cotidianidad, hasta la conmoción, por ejemplo, que ella vivió al descubrirse frente al cañón del Colorado en un viaje, o frente al templo de Poseidón, o el espectáculo del cielo nocturno uruguayo, donde encontró las nubes magallánicas, o la violencia del terrorismo de Estado. Todos son temas que ella elabora en su poesía. Escribió publicó más de 20 libros, y en todos exhibe una preocupación por encontrar en cada uno la forma que se ajuste mejor a lo que quiere decir, que siempre es distinto. Al principio entonces eran esos versos clásicos, unos endecasílabos con un formato un poco hispanizante. Después va variando con todo un lenguaje científico y tecnológico, y llega al experimentalismo de su poesía visual y a los efectos sonoros de la palabra. Ella le encantaba leer poesía, como a todos los poetas, al público, y era una buena performance porque distorsionaba la voz, que la llevaba casi hasta el canto, modificaba los sonidos de las letras, de las palabras, y decía que, claro, cada vez que los leía el poema era distinto. Les hablaba recién de la importancia que tuvo en su obra el conocimiento científico y sus instrumentos, los telescopios, los microscopios, los satélites artificiales, las computadoras, lo que llegó ella a conocer hasta 2010, que murió, hasta un poco antes, porque en los últimos años ya no estaba muy bien. Pero bueno, todo ese mundo de la ciencia y la tecnología le producía vértigo, le fascinaba. Y se preguntaba siempre si ese lenguaje científico y tecnológico, con su carga de misterio, para los que no son entendidos, por supuesto, no es en sí mismo una nueva poesía. Y encuentra en esta idea un complemento para un enunciado de la poeta estadounidense Emily Dickinson, que Amanda elige para epígrafe de un libro
de 1963, un libro de Amanda que se llamó Quehaceres e Invenciones. Ese verso de Dickinson dice: vivimos siempre en peligro de magia. Y de alguna manera ese verso abona un modo de ver la vida y la escritura, porque para Amanda la poesía siempre está en esas situaciones límites donde las cosas dejan de ser como son y pasan a ser otra cosa. Ella considera a Emily Dickinson una poeta visionaria, por más que, como ella, Emily Dickinson era ama de casa, y siempre se habla de que estaba en su casa de Estados Unidos horneando los budines y haciendo todas esas cosas. Si será importante para Amanda que en distintas etapas de su vida traduce del inglés poemas de Dickinson. Bien, les decía también que tiene toda una etapa de experimentación. Es extraordinariamente moderna Amanda y tiene una carga de vanguardia que logra un punto alto en un libro de 1976 que se llama Composición de lugar. Amanda y José Pedro tenían una casa en Playa Verde. Creo que Álvaro Díaz Berenguer, su hijo, mantiene esa casa. Bueno, pero desde la casa de Playa Verde, Amanda se le ocurrió observar las puestas de sol sucesivas durante varios días, unos minutos antes de que se pusiera el sol y unos minutos después de que el sol se puso. Y lo que va haciendo es aproximarse a los valores gráficos del signo, o sea, hace como 3 series de cada poema. En una serie el poema lo escribe con versos, con palabras sucesivas, como conocemos la poesía tradicional, pero en las otras 2 series va como deconstruyendo y experimentando con los valores gráficos de la palabra, descuelga la palabra, separa las letras, hace como que las palabras son o intentan ser esas puestas de sol, la desaparición del sol, la muerte del sol de alguna manera. Todo lo va experimentando en el espacio en blanco y con el movimiento de las palabras y el recorrido que hacen las palabras en la página, y eso de alguna manera quiere dar o da idea o cumple con los ciclos míticos del eterno retorno. Eso hay que verlo, es muy difícil de yo explicarlo así, pero hay que verlo en la página, en el libro, ¿verdad? El libro Composición del lugar. Porque además, yo les decía, ahora ella maneja las palabras, deconstruye, corre los signos para acá, para allá, porque también fue una artista visual, Amanda. Pintaba, tiene dibujos, tiene croquis, y muchas de las ilustraciones de sus libros, el diseño de las tapas, las figuras espiraladas que a veces aparecen, los collages que ella montaba con letritas transferibles una a una, los árboles de palabras pintadas, hace un trabajo muy grande en cada uno de sus libros, ¿no? Después, para ir aproximándonos rápidamente, corriendo en este pantallazo hacia el final, Amanda y José Pedro fueron 2 personalidades, además de ser entrañables y sumamente valiosos en la cultura nacional, fueron 2 personas muy, muy comprometidas con las causas sociales y políticamente. José Pedro fue destituido de la Facultad de Humanidades y del Instituto de Profesores Artigas cuando empezó la dictadura. Recién, luego de recuperada la democracia, volverá a la Facultad de Humanidades, mientras se tuvo que arreglar de 1000 formas, entre ellas un trabajo de editor con su amigo Carlos Maggi e inclusive con Rubén Castillo, pero bueno, esa es otra historia que concierne más a José Pedro. De 1987, les decía, es un libro de Amanda que se llama Los signos sobre la mesa y va a otra zona de su amplísima exploración de la poesía. Este libro tiene un epígrafe que dice: ante mis hermanos torturados, y allí en esos poemas ella interroga la capacidad de la palabra para expresar la tortura y se pregunta por los desaparecidos y llega a decir que también, como el cuerpo de los torturados, la palabra se descuartiza y queda invalidada en medio de todas las cosas horrendas que pasaron. El último libro, salteando siempre mucho, el último libro que se publica poquitos días antes de morir Amanda se llama La cuidadora del fuego y aparece en 2010. Ella fallece en julio de 2010.
fue velada en la Biblioteca Nacional, donde ahora está el archivo de su obra y de la de José Pedro. Estaba muy desmejorada ya por los años, lloraba la muerte, en ese libro, ¿no? Llora la muerte de su compañero, que murió 4 años antes y había estado también muy enfermo antes. Intuye cerca la propia muerte Amanda y expone sentimientos conmovedores con una intensidad desgarradora de la soledad, de la proximidad de la muerte, del misterio, de todo eso, de la vida que fue y todo lo demás. Y bueno, tenemos que terminar. Yo lo único que querría es que con estas palabras, muy así abuelo de pájaro, haya podido acercarles a Amanda Berenguer, sobre todo a quienes no la conocieron, a quienes no tuvieron el enorme placer de conocerla y quererla, y también a quienes aún no la leyeron, porque ahora se están reeditando sus libros. Se acaba de reeditar uno de sus libros, un libro que contiene 3 de los libros de ella, así que es una buena oportunidad de releerla. Y además es una muy buena forma de celebrar su cumpleaños. Así que muchas gracias.